Bendiciones y bendiciones. Te hago una invitación para esta pequeña reflexión hoy en la mañana que estábamos orando. Dios me hablaba a través de mi corazón y me daba esta palabra, una palabra que yo creo que va a hacer eco en tu corazón. Y Dios me decía algo bien tremendo y yo lo estaba analizando y lo pude escribir porque me gusta escribir cuando Dios me habla. Y esta palabra me decía: no dejes que aves de rapiña coman tu sacrificio. Y yo cuando me decía: ¿por qué me habla el Señor que aves de rapiña coman mi sacrificio? Mientras yo me encontraba orando. Y es que, hermanos, a veces hay sacrificios que aves de rapiña vienen y los comen ese sacrificio, y ese sacrificio que Dios quiere, olor fragante, no llega ante la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué? Porque hay aves que están comiendo ese sacrificio que no dejan que llegue. Y para eso yo quiero leerte una escritura allí en Génesis en el capítulo 15, en el versículo 6 en adelante. Dice: y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Mire, aquí Dios nos está hablando de una historia de Abraham. Yo le di una palabra a Abraham y le dijo: sabes que yo te voy a bendecir, va a ser grande tu descendencia. Pero en ese momento, hermano, dice que Abraham, cuando él creyó, él dijo: bueno, yo voy a hacer, porque el Señor le dijo: haz un altar, trae ciertos animales, y Dios le dio la instrucción de hacer un sacrificio con ciertos animales. Esto me daba cuenta a mí que al Señor le gustan los sacrificios. Hoy todavía el mismo Dios que estuvo con Abraham haciendo sacrificio es el mismo Dios que hoy nos pide sacrificio a nosotros. Pero te voy a decir cuáles son los sacrificios de nosotros. El de Abraham fue de unos animales, y dice que cuando este hombre, Abraham, el padre de la fe, estuvo ahí y dijo: yo voy a hacer estos sacrificios, dice la historia que hubo una lucha, y la lucha es que el diablo no va a querer que ese sacrificio llegue ante el Señor. Dice la palabra de Dios que vinieron aves de rapiña y querían comer el sacrificio, lo querían comer. Y este Abraham era un hombre que él luchaba por su bendición, y cuando dice que estuvo luchando contra esas aves de rapiña, estaba cada día y estaba ahí que estas aves se fueran, las estaba ahuyentando. Y cuando las estaba ahuyentando, hermano, sucedió algo bien hermoso, que después, dice la palabra de Dios, que después vino Dios de noche y metió su antorcha en ese sacrificio. Pero yo me decía: bueno, ¿qué me quieres dar a entender por este sacrificio, Señor? Y hay algo bien hermoso que Dios me daba, y me decía: mira, hoy yo no pido sacrificios de carnero, hoy yo no pido sacrificios de palomo, ni de becerro, ni de cabra. Hoy me decía el Señor: ahora yo lo que pido sacrificio es de que me busquen en rodillas, es que ayunen. Pero muchos están ayunando, muchos están orando, pero esos sacrificios no llegan. ¿Y sabes por qué? Porque las aves de rapiña están comiendo ese sacrificio. Yo le decía: ¿cuáles son las aves de rapiña que comen esos sacrificios, Señor? Dice: estos son los pecados que abundan, estos son pecados, son huestes espirituales de maldad que andan en regiones celestes, andan volando. Y me decía el Señor: estos son aquellos que no quieren que las oraciones ni los ayunos lleguen ante mi presencia como olor fragante. ¿Por qué? Y yo le decía: ¿por qué, Señor? Dice: porque estos vienen y introducen pecado al hombre que está haciendo el sacrificio. Dice: muchos están haciendo sacrificio, pero siguen en adulterio. Muchos están haciendo sacrificio, pero siguen mintiendo, siguen robando, siguen murmurando, siguen hablando de su prójimo, siguen haciendo cosas que me desagradan. Y estos sacrificios no pueden llegar ante la presencia de Dios. Pero me decía el Señor: ahora yo le digo a mi pueblo: ahuyenten todos estos pecados, y entre ustedes los ahuyenten. Estos sacrificios ahora llegarán a mi presencia como olor fragante. Y me decía el Señor: recuerda que Satanás no quiere que lleguen los sacrificios ante el Señor. Y venía esta palabra a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque hubo un sacrificio que mató a Satanás, que venció a Satanás. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermano, a Dios le gustan los sacrificios, pero ¿qué estás haciendo tú por el sacrificio? Lo estás limpiando. Estás diciendo a esas aves de rapiña, a esos pensamientos negativos, a esos pensamientos de pecado, a esas tentaciones del diablo, le estás diciendo: váyanse de aquí. Las estás ahuyentando para que lo que tú estás haciendo para Dios
vaya hasta ante la presencia de Dios con olor fragante. Te dejo esto, hermano, esta palabra para que tú medites en ella. Y si tú crees, hermano, que estás cometiendo algún error o tal vez te descuidaste, es el tiempo de que esas aves de rapiña se vayan, es el tiempo de que las ahuyente. Dios te bendiga, hermano, y solamente te quería dar este pensamiento de poder que yo creo que va a edificar tu vida, tu casa y tu ministerio. Dios te bendiga, tu hermano evangelista Aarón Contreras.